Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. El registro de las actividades diplomáticas en beneficio del conocimiento, la salud y el progreso de la comunidad mundial. Horizontes, un espacio en el tiempo cargado de experiencias, retos y oportunidades. Horizontes, la ventana de Costa Rica al mundo. El diálogo de San José, iniciado en 1984 con motivo de una reunión ministerial Unión Europea-América Central, celebrada en la capital costarricense, ha configurado las relaciones políticas entre la Unión Europea y Costa Rica desde entonces. En aquella época, la Unión Europea comprometió su apoyo a la decisiva actuación de Costa Rica para restablecer la paz en la región mediante una solución negociada a los conflictos armados. El país es signatario del Acuerdo Marco de Cooperación Unión Europea-América Central desde 1993 y del Acuerdo del Diálogo Político y Cooperación firmado en el año 2003. Además, participa en las negociaciones de un acuerdo de asociación Unión Europea-América Central que prevé la creación de una zona libre de comercio. Gracias por estar una vez más en su programa Horizontes, como de costumbre por Canal 13, orgullosamente nacional. En esta oportunidad me encuentro en la delegación de la Unión Europea acá en San José con la señora Cristina Martins, quien es la representante encargada de negocios para Costa Rica y Panamá de la Unión Europea. Doña Cristina, gracias por estar en Horizontes de Canal 13, primera vez que se encuentra usted en nuestro programa, bienvenida. Cuéntenos, primero vamos a hacer una pequeña diferencia porque nosotros, doña Cristina, siempre hemos hecho entrevistas a embajadores y cónsules y la situación en el caso de la Unión Europea es muy diferente por lo que ustedes representan. ¿Cuál sería la diferencia para nuestros televidentes más importante entre lo que es una embajada, digamos directamente lo que es una embajada o un consulado y lo que hacen ustedes como delegación de la Unión Europea? Bien, yo creo que la principal diferencia es que nosotros no tenemos responsabilidades consulares. Ese es un aspecto muy importante. Digamos, no nos ocupamos de pasaportes, no nos ocupamos de visados, todo eso es responsabilidad de los estados, digamos, de las embajadas y de los consulados de los estados miembros. Ahora, nosotros tenemos una función como todas las representaciones diplomáticas, o sea, sobre todo en lo que se relaciona con relaciones políticas, comerciales y de cooperación. O sea, muchos de los países que están representados aquí en Costa Rica, por ejemplo, no se ocupan de cooperación porque hay agencias como los alemanes que tienen la GTZ, como los españoles que tienen la Agencia Española de Cooperación, y se ocupan solamente de promoción comercial, de asuntos consulares y de seguir las relaciones políticas. Nosotros tenemos tres componentes principales de nuestras actividades, como le decía, la componente política que corresponde más o menos al mismo tipo de actividad de los Estados miembros, solo que una perspectiva de los intereses de los 27 Estados miembros que conforman la Unión Europea. Por ejemplo, nosotros nuestra función en términos políticos es de representar a la Unión, a los intereses de la Unión y nunca a los intereses de un país, sea el cual sea, de los 27 y de los consensos a los cuales los 27 países hayan llegado en términos políticos. El otro asunto, digamos, otra responsabilidad en términos comerciales, hay que hacer una distinción, yo creo que es importante para la gente que no conozca muy bien cómo funcionamos nosotros, que nosotros tenemos a nivel de la Comisión Europea la responsabilidad a nombre de todos los Estados miembros de la política comercial. O sea, yo creo que es importante no confundir o que es la política comercial, que son las grandes líneas de política a nivel comercial, y la responsabilidad que tiene cada uno de los Estados miembros de hacer su promoción comercial. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con la representante de la Unión Europea para Costa Rica y Panamá. Ya volvemos. Como dato adicional, Costa Rica realiza el 60% de las exportaciones centroamericanas a la Unión Europea y es el segundo receptor de sus inversiones por detrás de Panamá. Nuestro país es de renta media, que al poseer un nivel de desarrollo relativamente elevado, no figura entre las prioridades de cooperación de los donantes internacionales.
A pesar de ello, el presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2007-2013 le ha reservado 34 millones de euros que se destinan a reducir la pobreza y las desigualdades sociales, así como impulsar la integración regional centroamericana. RITEVE colabora con la seguridad registral de su vehículo. La tarea de la revisión técnica es comprobar que los vehículos cumplen las normas vigentes establecidas por el Estado costarricense. Entre ellas, se revisan los aspectos del vehículo necesarios para la inscripción ante el registro público de la propiedad. También los cambios de características de los que ya están circulando y en general se revisa que el título de propiedad de todos los vehículos esté a derecho. En el caso de la revisión técnica periódica, es muy importante que usted recuerde llevar a RITEVE el título de propiedad del vehículo y un documento oficial de identificación personal. En el caso de buses, autobuses y taxis, debe presentar la certificación del canon cancelado ante el Consejo de Transporte Público en esta ventanita. En la primera etapa de la revisión técnica, el inspector verifica que el título de propiedad del vehículo coincide con las características físicas del mismo mediante una revisión visual. La identidad de cada vehículo se determina mediante el código VIN y el número de chasis en la mayoría de los casos, y en su defecto por el número de motor. Estos elementos de identificación no pueden ser manipulados ni alterados según la ley costarricense, de manera que no debe permitir que nadie le cambie de lugar ni le altere los códigos originales de esa identificación. Antes de ir a RITEVE, usted debe buscar el lugar donde su vehículo tiene el número de chasis o VIN y limpiar esa parte con cuidado, sin rayar ni deteriorar el número de identificación. De esta manera estará totalmente visible el día de la revisión técnica. De lo contrario, el inspector no podrá hacer la verificación y la prueba sale rechazada por este detalle. En esta revisión aseguramos la identificación y la propiedad del vehículo, descartando cualquier posible manipulación en la identificación para cometer actos ilícitos, como el gemeleo y para detectar vehículos robados. Otro aspecto fundamental es el buen estado de las placas de matrícula que otorga el registro público de la propiedad. Asegúrese de que estén visiblemente colocadas en la parte delantera y trasera de su vehículo y en el lugar asignadas para ellas. Si no tiene las placas originales, debe presentar la solicitud oficial ante el registro público antes de venir al RITEVE. Lo mismo si las placas de matrícula están rotas, tienen los números borrados o sus números no coinciden con las anotadas en el título de propiedad, mejor acuda al registro público y solicite la reposición de esas placas antes de llevar el carro a RITEVE. De lo contrario, tendrá un defecto grave. Ahora bien, si el informe de revisión técnica le indica que haga un cambio de un dato en el título de propiedad, hágalo y evítese contratiempos para el futuro. RITEVE para inscripciones ante registro público. En el caso de vehículos de primer ingreso al país, si usted tiene que hacer la revisión técnica para la inscripción en el registro, recuerde sacar cita en cualquiera de nuestras 17 estaciones ubicadas en todo el territorio nacional. Después de pasar la inspección, los resultados son transmitidos en línea ante el registro público de la propiedad para los trámites correspondientes. Desde hace más de un año, gracias al esfuerzo informático de aduanas, el registro público y RITEVE, este trámite se ha simplificado, ahorrándole al usuario tiempo y recursos y mejorando la seguridad registral. Lo más importante es que se ha logrado disminuir el tiempo de inscripción de los vehículos, pasando de días a horas. Adicionalmente, se han disminuido los errores de digitación, se ha eliminado la emisión de papelería de seguridad innecesaria y se ha mejorado muchísimo la seguridad registral.
Con este proceso automatizado se descartaron las placas temporales, pues el registro puede comparar en medios electrónicos el resultado de la revisión técnica con el documento único aduanero DUA y emitir de una vez las placas de matrícula permanentes. Para la atención de los importadores autorizados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Riteve dispone de la estación 90, una oficina especializada para atenderles, ubicada en la estación de Lagunilla de Heredia. La revisión técnica vehicular colabora de esta forma con el ordenamiento y la seguridad registral en Costa Rica y contribuye de esta manera a proteger la propiedad de los vehículos y a sus legítimos dueños. Riteve, revisamos vehículos para preservar la vida. Conozcamos ahora un poco del balance de la cooperación de la Comisión Europea. Costa Rica participa muy activamente en los programas regionales en los sectores de la educación llamados Alfa y Alban, de la transferencia de tecnologías llamados INCO, Alinvesti o del desarrollo local. A título de ejemplo, 10 instituciones de enseñanza superior participaron en 35 de los 208 proyectos financiados por el Alfa 2, lo que representa una financiación de la Comunidad Europea de 8.2 millones de euros. En 3 de los 19 proyectos, ALIS participaron socios del país y las autoridades locales participaron en 15 de los 154 proyectos URBAL, con muchos temas relacionados con la participación de las mujeres. Seguimos con doña Cristina Martins, quien es la encargada de negocios de la Unión Europea para Costa Rica y Panamá, aquí en el despacho en San José. Doña Cristina, para aterrizar sobre lo que están haciendo ustedes aquí en Costa Rica, programas, proyectos de cooperación, y algo muy interesante que nos preguntan los televidentes es cómo poder solicitarle ayuda a la Unión Europea si, por ejemplo, si es que se da el caso, ¿verdad? Y si funciona así. Si, por ejemplo, a mí se me ocurre un programa o inventarme una pequeña o mediana empresa y yo necesito fondos, si quisiera, digamos, solicitarle a ustedes fondos, si hay algún mecanismo, en fin, ¿cómo se maneja el asunto acá? Bien, yo creo que es importante empezar por decir que, a pesar que Costa Rica es un país de renta media, nosotros seguimos haciendo cooperación nacional, digamos, directa con Costa Rica. Ha habido bastante reducción de los varios donantes internacionales. Nosotros hemos bajado un poquito también porque así tenemos reglas, digamos, hay un consenso a nivel de los Estados miembros en que el dinero de la cooperación debe, sobre todo, ir a los países más necesitados, porque uno de los principios es exactamente combatir la pobreza, pero seguimos con cooperación directa con Costa Rica. Ahora, tenemos reglas muy estrictas y toda nuestra cooperación bilateral pasa por propuestas que nos tienen que llegar del gobierno. Cuando ustedes me preguntan si yo tengo una idea, una buena idea, ¿cómo lo hago? Llegar no funciona así. Digamos, mucha gente nos consulta y nosotros siempre les damos la información cuáles son las reglas. O sea, la cosa funciona de una forma muy clara, para resumir. Nosotros tenemos un programa indicativo, en este caso estamos trabajando sobre un programa indicativo de 2007 a 2013, para el cual tenemos para la cooperación bilateral 34 millones de euros, esto convertido en dólares da un poquito más, y de acuerdo con este programa indicativo, que el gobierno está al tanto, el gobierno nos presenta propuestas para que nosotros la examinemos y se transformen en proyectos específicos a funcionar. Por lo tanto, el sistema funciona siempre a través de nuestro interlocutor principal, es Cancillería, la Dirección de Cooperación, y a nivel técnico el Ministerio de Planificación, el MIDEPLAN. Por lo tanto, la cosa funciona. Esto es en términos de la cooperación bilateral. Después tenemos un monto que está para la cooperación regional y, digamos, para nuestra cooperación regional y nuestro concepto es toda Centroamérica, incluyendo Panamá, y por lo tanto esos son manejados por nuestra delegación regional en Managua. Es donde está nuestra oficina regional para asuntos de cooperación. Portanto, esa es la parte para la parte regional y cada uno de los países puede participar y participa. ¿Qué hacemos con ese dinero de la cooperación regional? Pues algún apoyo a las instituciones de integración, sea el SICA, sea el CIECA,
tenemos un programa de zonas de frontera, por lo tanto son, para dar algunos ejemplos. Ahora, cuando usted, por ejemplo, me habla de la cooperación que recibe Costa Rica de parte de la Unión Europea, ¿cuáles son, doña Cristina, cuáles son las áreas en las que ustedes como Unión Europea consideran que debería tener Costa Rica mayor impulso para el desarrollo? Porque hace poquito escuché que ya se estaba por empezar a cobrar en todas las municipalidades el impuesto para la erradicación de tugurios. El país está apostando mucho en todo lo que es infraestructura, se está trabajando mucho en lo que es la ampliación de puertos, aeropuertos, autopistas, pero uno sigue viendo a Costa Rica o nos siguen viendo como un país pues en vías de desarrollo, y ese despegue económico, ese salto al desarrollo del que tanto el presidente Arias ha hablado, como que uno lo ve a veces como muy lejos. Ustedes los europeos han logrado desarrollarse prácticamente en toda la Unión Europea. ¿Qué nos hace falta a nosotros como país, como sociedad? ¿Por qué le cuesta tanto a Costa Rica dar ese salto al desarrollo? Si tenemos todos un país educado, tenemos tormentas, tenemos riqueza, es un país que produce tecnología, genera pequeñas y medianas empresas. O sea, ¿qué es lo que falta para que este país despegue hacia el desarrollo? Mira, esa es una cuestión que le tendría que plantear a los gobernantes costarricenses, pero yo creo que, digamos, en términos de nuestro apoyo y de nuestra cooperación, como le explicaba, nosotros financiamos propuestas que vengan del gobierno, después las examinamos y vemos si queremos que sean proyectos que se marquen en una política de Estado, que no sean puntuales de un gobierno, si se va el gobierno cambia todo, digamos que sean políticas de Estado. Para darle un ejemplo, ahora el dinero que tenemos disponible en esta fase lo hemos dividido 25% para proyectos de integración regional, que tiene mucho que ver con la cuestión de integración de Centroamérica y para que el acuerdo pueda funcionar. Tenemos después 75% para proyectos de cohesión social. Ahora, en el marco de ese 75% hemos preguntado al gobierno, mire, ¿y ustedes qué quieren hacer? Por ejemplo, una propuesta que nos vino y que estamos ahora trabajando en ella es un proyecto de combate a deserción escolar, porque el gobierno se dio cuenta que hay problemas y que los niños no se quedan hasta la edad que debían quedarse, y si se quedan no están a gusto y no tienen, digamos, los resultados. Por ejemplo, todos esos proyectos nos tienen que venir como algo que el gobierno sienta como necesario y, por otro lado, que pueda, porque hay un aspecto importante, nosotros no estamos financiando al 100%, por lo tanto tiene que ser áreas donde el gobierno tenga también en su presupuesto y haya algo reservado para poder asegurar esa contraparte nacional. Ahora, en mi opinión, lo que haría falta en este país, como en cualquier otro, no es el caso específico de Costa Rica, para desarrollar un país hay que tener dinero, y para tener dinero hay que cobrar impuestos, y para cobrar impuestos hay que hacer la reforma fiscal que se... Ahora, es algo que el país está totalmente consciente, y nosotros hemos apoyado en muchos países proyectos en el marco de la reforma fiscal, pero lo hacemos cuando los países nos lo piden, y porque tenemos mucha experiencia y tenemos muy buenos técnicos que pueden ayudar. Ahora, no podemos imponer, y yo le digo, nuestra cooperación nunca es de imponer nada. Podemos decir, mira, ¿y qué les parece este tema o el otro? Pero tiene que venir como una necesidad y que el momento sea el adecuado, si no el proyecto no va a funcionar. Ya volvemos. Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica forma parte del consorcio responsable de la ejecución del Programa Regional Eurosocial en el sector de la justicia. La financiación de proyectos por las líneas temáticas se refirió principalmente a los ámbitos de los derechos humanos, con un importe de subvenciones de aproximadamente 3 millones de euros en el periodo 2000-2005, concedidos a instituciones activas en Costa Rica en temas como reforma penal, defensa de la infancia, Estado de Derecho y ciudadanía, entre otros. En el tema ambiental se dio una subvención de 800.000 euros a la Unión Internacional para la conservación de las zonas protegidas.
Por otro lado, la dotación financiera indicativa del anterior documento de programación bilateral de Costa Rica de un importe de 31.5 millones de euros para el periodo 2000-2006 se aplicó durante este periodo a 3 sectores complementarios con el fin de responder a los desafíos del país: la modernización y descentralización del Estado o FOMUDE, el ordenamiento urbano, en especial el del Gran Área Metropolitana llamado PRUGRAM, y el programa de cooperación científica y tecnológica CENIBIOT en el ámbito de la biotecnología que se puso en marcha a finales del 2005. Este último apoya la modernización de la agricultura industrial y de sus sectores conexos a través del uso de nuevas tecnologías, contribuye a la creación de empleo de calidad y a la limitación de la contaminación. Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible presenta su sección Una mano a las iniciativas ambientales. Desde su creación en 1994, Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible destina sus esfuerzos en apoyar a pequeños y medianos productores que emprenden proyectos amigables con el ambiente. Los esfuerzos de la organización pretenden lograr un equilibrio entre las actividades productivas que financian y el beneficio ambiental de los proyectos, los cuales deben contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida, el turismo sostenible, la protección del medio ambiente y la equidad de género. La organización se caracteriza por tenderle la mano a cientos de personas en el momento que más lo necesitan, en contribuir con el desarrollo y fortalecimiento de iniciativas y en la formación de buenos administradores de proyectos. Incluso, antes del otorgamiento de un crédito, representantes de Fundecooperación visitan los proyectos y evalúan su formación administrativa, habilidades y destreza en la toma de decisiones y cumplimiento con los requisitos. Luego del otorgamiento del financiamiento, Fundecooperación le da seguimiento a los proyectos y los apoya en su proceso de desarrollo hasta lograr su consolidación. Estas cualidades hacen que hoy día Fundecooperación para el Desarrollo Sostenible sea el responsable de que cientos de proyectos sigan funcionando, miles de productos se comercialicen en el mercado nacional e internacional y que el ambiente cuente con más aliados. Dentro de los programas de crédito que dispone la organización, destaca Crédito a su medida, una iniciativa que busca facilitar el acceso al crédito a quienes por lo general no son tomados en cuenta por el sistema bancario nacional. Otra de las opciones que brinda Fundecooperación es microcrédito para mujeres emprendedoras, que busca apoyar a las féminas en el desarrollo de ideas productivas que puedan convertirse en una iniciativa socioeconómica para ellas y sus familias. De esta manera, Fundecooperación valora el trabajo de las mujeres, los pequeños y medianos empresarios costarricenses, cree en su desarrollo y les da su apoyo por medio de créditos que se adecúen a sus posibilidades de pago. Además, Fundecooperación en forma conjunta con Bután en Asia y Benín en África apoya iniciativas para el fortalecimiento de las capacidades empresariales y productivas, así como para el mejoramiento de procesos e implementación de nuevas tecnologías. Incluso, Benín y Bután trabajan en áreas temáticas similares a Fundecooperación. Bajo esa visión, los 3 países impulsan ideas dirigidas a reducir sistemáticamente la pobreza, por medio de acciones concretas que mejoren el bienestar de las poblaciones de una forma sostenible. Si usted tiene una empresa amigable con el ambiente o que quiere serlo y necesita de un crédito, comuníquese con Fundecooperación al teléfono 22 25 4507 o mediante la página www.fundecooperacion.org. Costa Rica se beneficia también de los programas de los Estados miembros de la Unión Europea y de los demás donantes. La Unión Europea, principalmente Alemania, España, Francia y los Países Bajos, así como Japón, Canadá y Taiwán, son los principales donantes.
La mayoría de los Estados miembros presentes dedican un esfuerzo considerable a la promoción de los intercambios culturales, incluidas las becas de estudios en Europa. Para ilustrar las relaciones de la Comunidad Europea, la cooperación financiera total pasó de los 189 millones de dólares anuales en el 2002 a los 576 millones de dólares en el 2003. En resumen, la Comisión Europea ha dado preferencia en concentrar los esfuerzos de la cooperación en temas que formen parte de las grandes prioridades, tales como promoción de los derechos humanos, la igualdad de género, la democracia y sobre todo la gobernabilidad de Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en el despacho de la oficina de doña Cristina Martins, quien es la encargada de negocios de la Unión Europea para Costa Rica y Panamá. Doña Cristina, estamos llegando al final del programa y quisiera preguntarle cómo visualiza usted diferencia en el resto de la región, porque le cuento esto porque las últimas estadísticas que sacó la CEPAL apuntan a una Centroamérica más pobre frente a una Costa Rica más rica. O sea, la CEPAL dice que mientras Nicaragua, Honduras, Guatemala, etcétera, están teniendo problemas serios de pobreza, de violencia e inclusive de pérdida de democracia, más bien Costa Rica se está fortaleciendo en cuanto a mejorar su imagen, más riqueza, más empresas vienen a invertir al país, hay más desarrollo. Entonces, ¿será que Centroamérica está condenada a la pobreza por una serie de gobiernos o por una serie de situaciones? ¿Cómo visualiza usted a Centroamérica y específicamente a Costa Rica? Mire, yo creo que 20 años es un plazo larguísimo. En la actual situación, y sobre todo ahora que estamos viviendo esta crisis financiera mundial, que nada podía imaginar hace un año o hace 2 años, por ejemplo. Por lo tanto, hacer previsiones de 20 años me parece súper complicado. Pero yo creo que, digamos, nuestro objetivo, ahora no sé, yo no lo puedo decir como imagino, le puedo solo explicar que nuestro objetivo, sobre todo con el acuerdo de asociación y con el trabajo que estamos haciendo en América Central, es para exactamente combatir la pobreza, darle a América Central, a todos los países, digamos, más seguridad, contribuir a la seguridad democrática, al respecto de Estado de Derecho, al respecto de derechos humanos. Por lo tanto, todo eso son nuestros objetivos, que sea a través de la cooperación bilateral, la cooperación regional o a través del funcionamiento del acuerdo de asociación. Ahora, nuestra esperanza es que las negociaciones se terminen pronto. Yo creo que en Costa Rica tenemos un súper aliado que quiere también que las negociaciones se terminen el mes de julio. Si lo logramos, firmaremos el acuerdo de asociación a principios de 2010 y es nuestra esperanza que el acuerdo de asociación contribúa para esa integración centroamericana y que haga con que todos los países puedan progresar. Digamos, unos lo harán de una forma más rápida porque tienen ya condiciones. Ahora, la experiencia que nosotros tenemos en Europa es de los 6 países que empezaron hasta los 27 que somos hoy en día. Digamos, los efectos han sido positivos para todos. Los que eran más ricos se quedaron bien, se quedaron como estaban, como eran, y los países más pobres han tenido un desarrollo que algunos nunca habían esperado tener y que nunca hubiera sido posible solos. Tenemos el caso de Irlanda, tenemos el caso de Grecia, tenemos el caso de Portugal en parte, de España, que era un país con potencial, que son países que, en los países nuevos, los 10 más 2, los 12, que entraron, los últimos que entraron, han tenido un desarrollo. Además, porque se tiene que adaptar, y esta adaptación, que es casi una obligación,
trae muchas cosas buenas y trae, digamos, el cumplimiento de determinadas obligaciones obliga a esfuerzos, pero trae resultados que van mucho más allá de los esfuerzos. Por lo tanto, yo veo que si el acuerdo de asociación funciona bien, digamos, vamos a empezar a tener un impacto positivo dentro de poco tiempo. Ahora, hay que decir que no es, digamos, no va a ser el acuerdo de asociación con Europa que va hacer el desarrollo de América Central. Los países centroamericanos se tienen que desarrollar ellos mismos. Ahora, nosotros estamos convencidos que si lo hace de un modo global, integrado, en grupo, les va a salir mucho mejor do que cada uno hacerlo por sí mismo. ¿No han sentido ustedes, para ya terminar con esta entrevista, doña Cristina, no han sentido ustedes la oposición al acuerdo de asociación como se dio, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? Ha sido completamente distinto el completamente proceso, distinto. Yo llegué a Costa Rica, estábamos en septiembre de 2007, estábamos en pleno proceso. El referendo ha sido algunas semanas después de mi llegada, y digamos, en lo que tiene que ver con el acuerdo de asociación con Europa, no lo podemos comparar, digamos, no hay oposición, no hay, yo creo que también el gobierno de Costa Rica, en particular en Costa Rica, los otros países no puedo comentarlo, pero en particular en Costa Rica yo creo que también han aprendido bastante de la negociación y de la forma que había que involucrar a los empresarios, a la sociedad civil, pero yo creo que Europa no genera ese tipo de reacción, sí, no, para nada. Y de esta forma, amigos televidentes, llegamos al final de este programa Horizontes, como de costumbre. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A usted, doña Cristina, muchísimas gracias por habernos recibido aquí en su despacho. Nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Muy buenas noches. Doña Cristina, muchísimas gracias. Muchas gracias y nos vemos el martes a las 6 de la tarde.